No sé ni por qué estoy escribiendo esto aquí. Supongo que necesito soltarlo antes de perder la cabeza o cometer una locura de la que me arrepienta el resto de mi vida. Me llamo Ashley, tengo 29 años y vivo en una pequeña ciudad de Ohio, en uno de esos suburbios donde se supone que nunca pasa nada y donde las apariencias lo son todo. Si me hubieran dicho hace 3 años que mi vida se desmoronaría de esta forma tan cruel y metódica, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, sentada en una sala vacía, mirando las marcas de los cuadros que ya no están en las paredes, dándome cuenta de que las personas que más amaba me estaban devorando viva mientras yo les sonreía y trabajaba hasta que me sangraban los pies. Todo comenzó de manera muy sutil, como empiezan casi todas las tragedias. Mark y yo llevábamos juntos 10 años, desde que nos conocimos en la universidad. Él era gerente de logística y yo soy administradora en una clínica dental local. Teníamos la vida planeada de la forma más tradicional y segura posible. Teníamos la casa con jardín, el perro de raza, los ahorros para un futuro bebé que planeábamos concebir este año y la absoluta seguridad de que nuestro amor era una roca inamovible. Cuando lo despidieron por un supuesto recorte masivo de personal en su empresa, él simplemente se hundió en una oscuridad que yo, en mi ingenuidad, quise llamar depresión. Recuerdo perfectamente el día que llegó a casa con su caja de pertenencias. No dijo nada, solo se sentó en el sofá y se quedó mirando el jardín durante horas. Yo sentí que mi deber como esposa era ser su fortaleza. Le dije que no se preocupara por nada, que yo me encargaría de todos los gastos mientras él se recuperaba emocionalmente del golpe. Ese fue el primer gran error de mi vida. Le di permiso para rendirse y para dejar de ser mi compañero de equipo. Conseguí un segundo empleo como mesera los fines de semana en un restaurante de carretera que abría las 24 horas. Mi rutina se volvió un infierno de agotamiento físico y mental que no le desearía ni a mi peor enemigo. Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la clínica dental, lidiando con pacientes difíciles y presupuestos complejos. Luego, sin apenas tiempo para ducharme, trabajaba de 7 de la tarde a 3 de la mañana los viernes, sábados y domingos en el restaurante. Llegaba a casa con los pies hinchados, la espalda hecha pedazos y ese olor rancio a grasa frita y café quemado que se queda pegado a la piel por mucho que te talles. Lo único que yo quería al llegar era un abrazo o que alguien me preguntara cómo me había ido el turno. Pero lo que encontraba siempre era a Mark en la misma posición en la que lo dejé 10 horas antes. Mi hermana menor, Chloe, que tiene 23 años y siempre ha sido la consentida de la familia, empezó a venir mucho a nuestra casa para supuestamente animarlo. Mi madre, Linda, me llamaba casi todos los días para decirme que Chloe era un ángel por estar tan pendiente de su cuñado en sus momentos más oscuros. Recuerdo que mi madre me daba sermones interminables. Me decía que no fuera tan dura con Mark, que la depresión masculina es algo real y muy silencioso, y que yo parecía una mujer fría y amargada porque siempre estaba quejándome de lo cansada que estaba. Me decía que mi falta de alegría en casa era lo que impedía que Mark recuperara las ganas de trabajar. Así que me tragaba mis lágrimas de agotamiento y seguía sirviendo hamburguesas a camioneros a las 4 de la mañana para pagar la hipoteca de una casa en la que ya me sentía como una extraña. Pero después de un año entero viviendo bajo esa dinámica, algo empezó a sentirse fuera de lugar. Mark, que según él no tenía dinero ni para comprar un periódico, empezó a ir al gimnasio todos los días. Decía que el ejercicio era la única forma de combatir sus pensamientos oscuros. Luego empezó a comprarse ropa de marca, zapatos de cientos de dólares y lociones de diseñador que inundaban el baño con su aroma. Cuando le preguntaba de dónde sacaba el dinero, me decía que un viejo amigo de la universidad le estaba prestando efectivo para que pudiera presentarse de forma digna a las entrevistas de trabajo que, según él, nunca daban frutos. Hubo varias noches en las que regresé del restaurante antes de tiempo porque las ventas estaban bajas y el dueño nos enviaba a casa. En esas ocasiones, escuchaba risas escandalosas y música desde el piso de arriba. Eran risas que se cortaban en seco en el momento exacto en que yo insertaba la llave en la cerradura. Mark bajaba las escaleras fingiendo que acababa de despertar de una siesta y Chloe salía de la cocina diciendo que solo estaba preparando un café antes de irse a dormir a su casa. Yo quería creerles, necesitaba creerles para no volverme loca. El golpe final llegó el martes de la semana pasada. Me enviaron a casa temprano de la clínica dental porque una tubería principal se rompió y el agua inundó todos los consultorios. No avisé a Mark por teléfono porque quería darle la sorpresa de que tendríamos una tarde libre juntos por primera vez en meses. Al entrar al recibidor, vi los zapatos de tacón de Chloe tirados de forma desordenada en la alfombra de la entrada.
Mi corazón se detuvo por un segundo, pero traté de convencerme de que estarían viendo televisión en nuestra habitación porque el cable de la sala estaba fallando. Subí las escaleras lentamente, sintiendo que cada escalón pesaba 1 tonelada. No había sonidos de televisión. Lo que escuché fueron gemidos inconfundibles que venían de mi propia cama. Eran los gemidos de mi hermana menor y los de mi esposo en el lugar sagrado de mi hogar. Esa misma cama que yo pagaba mes tras mes trabajando turnos de 16 horas continuas mientras mis rodillas me gritaban de dolor. No grité ni lloré. Me quedé apoyada contra el marco de la puerta de mi propia habitación, mirando a Mark intentar cubrirse con las sábanas blancas que yo misma lavaba cada domingo después de mi turno nocturno. Chloe ni siquiera tuvo la decencia de verse asustada o arrepentida de lo que estaba haciendo. Me miró con una calma que me dio escalofríos por todo el cuerpo. Mark empezó con el discurso más patético de la historia, diciendo que podía explicarlo, que todo era un malentendido y que se sentía muy solo porque yo nunca estaba en casa para él. Chloe se levantó de la cama con una arrogancia que nunca le había visto y me dijo que ya era hora de que aceptara la verdad. Me dijo que Mark se merecía a una mujer joven y llena de vida, no a alguien que siempre estaba de mal humor, cansada y oliendo a comida barata de restaurante de carretera. Les di exactamente 10 minutos para sacar todo lo que pudieran cargar en sus maletas y les advertí que si seguían en mi propiedad después de ese tiempo, llamaría a la policía inmediatamente. Mark intentó rogarme, pero yo ya estaba llamando a un cerrajero de emergencia desde mi celular. Esa misma noche, después de que se fueron, llamé a mi madre buscando consuelo, pero lo que recibí fue una traición aún más profunda. Linda me dijo que Chloe era joven y apasionada y que yo siempre había sido la hija demasiado enfocada en el dinero. Me dijo que si Mark buscó consuelo en otra mujer, fue porque yo no supe ser la esposa que él necesitaba. Después de que se marcharon de casa con sus pertenencias a cuestas, me quedé sentada en el suelo de la sala, en medio de un silencio absoluto que nunca había experimentado. Mi mente no paraba de dar vueltas. Pero lo que mi madre y Mark no sabían era la magnitud real de la estafa que habían montado a mis espaldas durante todos estos meses. Me armé de valor y empecé a revisar los estados de cuenta de nuestra hipoteca en la oficina de casa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las hojas de papel. La cuenta de ahorros que habíamos construido juntos estaba prácticamente vacía. Faltaban más de $30,000 que supuestamente se habían ido en pagos de servicios y mantenimiento de la propiedad. Mark me había estado robando el dinero de mis 2 trabajos, pero la verdadera sorpresa estaba por venir. Mark cometió el error de dejar su sesión de correo electrónico abierta en una vieja tableta que yo casi nunca usaba para nada. Empecé a leer los mensajes y sentí que una náusea profunda me recorría el cuerpo. Mark no estaba desempleado en absoluto. Llevaba más de 6 meses trabajando como consultor externo para una empresa importante del sector logístico, ganando cerca de $6,000 mensuales libres de impuestos. Me estuvo viendo matarme en 2 empleos diferentes, sacrificando mi salud y mi juventud, mientras él acumulaba una pequeña fortuna en una cuenta secreta a su nombre. Pero lo más indignante estaba aún por descubrirse. Encontré una cadena de correos electrónicos con un arrendador de la zona más exclusiva del centro de la ciudad. Mark había usado el dinero de nuestra hipoteca para pagar por adelantado 6 meses de renta de un departamento de lujo donde se veía con Chloe todas las tardes mientras yo servía mesas en el restaurante de carretera. Incluso encontré mensajes donde mi madre, Linda, le daba consejos tácticos a Chloe sobre cómo ocultar sus huellas para que yo no sospechara nada extraño. Mi propia madre sabía perfectamente que ellos eran amantes desde hacía meses. Sabía que Mark me estaba robando y que Chloe estaba viviendo de mi sudor y mis lágrimas. Estaban todos confabulados para exprimir mis cuentas bancarias hasta que no quedara ni un solo centavo, con el plan maestro de abandonarme en el momento exacto en que la casa fuera embargada por falta de pago. Pasé toda la noche descargando cada correo, imprimiendo estados de cuenta bancarios y grabando conversaciones de voz que Mark había dejado guardadas en su nube personal. No dormí ni un solo segundo. A la mañana siguiente, no fui a trabajar a la clínica dental. Fui directamente al despacho de un abogado llamado Robert Miller, un hombre conocido por ser una pesadilla para los estafadores financieros en los tribunales de familia. Cuando Robert vio las pruebas impresas sobre su escritorio, se quitó sus lentes de lectura y me miró con una mezcla de asombro genuino y un respeto profundo por mi capacidad de recolectar evidencia. Me dijo que esto no sería un divorcio común y corriente, sino una verdadera batalla por fraude financiero y malicia contractual. Muchos de los usuarios que leyeron mi historia original en el hilo de internet me preguntaron si Chloe se había llevado algo más de la casa.
La respuesta corta es que sí, lo hizo. En los 10 minutos que le di para empacar, tuvo el descaro de llevarse el joyero que contenía las perlas de mi abuela y varios relojes de pulsera que mi padre me había heredado antes de morir. Chloe siempre sintió que ella merecía todo lo que yo tenía por el simple hecho de ser la favorita de mi madre, y esa noche no fue la excepción. Mi madre ha estado llamándome incesantemente desde entonces. Dice que Chloe está muy deprimida porque yo la humillé públicamente frente a Mark y que Mark no puede concentrarse en su nuevo trabajo por mi culpa y mi actitud vengativa. Sí, parece que ahora que las pruebas son irrefutables, admiten que él siempre tuvo trabajo, pero solo lo hacen porque necesitan que yo deje de investigar sus finanzas personales. Pero no voy a detenerme por nada del mundo. La furia que siento ahora es lo único que me mantiene de pie cada mañana. Robert dice que tenemos pruebas más que suficientes para hundirlos legalmente en el juicio que se avecina y voy a usar cada recurso que la ley me permita. Algunas personas en los comentarios me sugieren que debería perdonar a mi madre porque después de todo es mi única familia cercana. Yo les pregunto a esas personas con total honestidad, ¿se puede considerar familia a alguien que te ve trabajar 16 horas al día mientras ayuda activamente a tu esposo a engañarte con tu propia hermana? Para mí, la familia se fundamenta en la lealtad y la protección mutua, no solo en compartir el mismo código genético. Linda perdió cualquier derecho sobre mí hace mucho tiempo, cuando decidió que la felicidad de Chloe valía más que mi vida entera. Ha pasado exactamente un mes desde que publiqué mi historia original en este hilo y hoy tengo la primera gran actualización para todos los que han estado pendientes de mi caso. Hoy fue la audiencia final del juicio de divorcio en el juzgado local y no podría haber salido mejor para mí. Mark llegó a la corte de la mano de Chloe, ambos luciendo ropa de diseñador muy cara que estoy segura de que compraron con el dinero que me quitaron durante todo el año pasado. Mark intentó hacerse la víctima frente al juez de familia, alegando entre lágrimas falsas que yo era una mujer extremadamente controladora y que él se sentía castrado económicamente durante nuestro matrimonio. Mi abogado, Robert, fue como un cirujano experto con las palabras en la sala. En el momento preciso en que presentó las pruebas documentales de que Mark ocultó sistemáticamente su salario de consultor y que usó fondos ganados durante el matrimonio para pagar el departamento de su amante. El ambiente en la sala cambió de forma radical. El juez, un hombre de unos 60 años con una mirada muy severa y justa, casi se sale de su estrado por la pura indignación que sentía al leer los correos electrónicos. El juez le dijo a Mark frente a todos los presentes que nunca en toda su carrera profesional había visto una actuación de tan mala fe y una crueldad tan calculada hacia una pareja de tantos años. El fallo judicial fue absolutamente devastador para ellos dos. Me otorgaron la propiedad total de la casa sin que Mark tenga el más mínimo derecho a reclamar un solo dólar del valor de la propiedad. Además, el juez le ordenó restituir judicialmente cada centavo que desvió de la cuenta de la hipoteca con los intereses legales acumulados hasta la fecha. Pero lo que realmente terminó de destruirlos financieramente fue que el juez me otorgó el 75% de todo su fondo de jubilación acumulado durante nuestros 10 años de matrimonio. Mark salió de la corte blanco como un papel, temblando de pies a cabeza mientras trataba de asimilar que lo había perdido todo. Chloe se veía furiosa a su lado, gritándole en medio del pasillo del tribunal porque ahora el gran futuro lleno de lujos que ambos imaginaron se había convertido en una montaña de deudas legales y pagos mensuales obligatorios hacia mi cuenta bancaria. Chloe no buscaba amor real en Mark, ella buscaba una cuenta de banco llena y un estilo de vida que yo pagaba con mi esfuerzo. Ahora que Mark es un hombre con el sueldo embargado y una deuda masiva, la realidad de su relación ha empezado a agrietarse. Han pasado ya 3 meses desde aquel día histórico en la corte y la situación general ha dado un giro que solo puedo describir como verdadera justicia poética. Muchos de ustedes me han preguntado a través de mensajes directos qué fue lo que pasó finalmente con la famosa pareja después de la sentencia. La realidad de la vida cotidiana les pegó mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pudo haber imaginado en un principio. Mark perdió su empleo estable en la consultora logística hace apenas un par de semanas. Resulta que su jefe directo era un conocido muy cercano de uno de los socios principales de la clínica dental donde yo todavía trabajo. Cuando los detalles sórdidos del juicio y su fraude financiero masivo se hicieron públicos en todos los círculos profesionales de nuestra pequeña ciudad, su empresa decidió de inmediato que no querían tener a alguien tan poco ético y deshonesto manejando sus cuentas de clientes importantes. Sin ese gran sueldo mensual y con las deudas enormes que tiene que pagarme mes tras mes, la supuesta pasión que Chloe sentía por él se evaporó en cuestión de unos pocos días.
Chloe lo dejó hace muy poco por un hombre que conoció en un bar nocturno de moda, alguien que aparentemente tiene mucho más dinero o que al menos se esfuerza más en aparentar que lo tiene. Me enteré de todos estos detalles escabrosos porque Mark tuvo el descaro absoluto de aparecer en mi puerta ayer por la tarde. Estaba muy descuidado, con la ropa sucia, el cabello desordenado y una mirada de derrota total en su rostro. Tuvo la audacia de pedirme que lo dejara dormir en el sofá de mi sala durante unos días mientras se recuperaba del golpe emocional y financiero. Me dijo que después de todo, habíamos estado juntos 10 años y que yo siempre había sido la persona más fuerte y comprensiva de los dos. Ni siquiera lo dejé terminar su discurso de víctima. Llamé a la policía de inmediato desde el teléfono de la entrada y pedí que lo retiraran de mi propiedad por acoso persistente. Verlo siendo escoltado hacia afuera de mi jardín mientras intentaba explicarle a los oficiales que él todavía me amaba fue uno de los momentos más satisfactorios y liberadores de toda mi vida adulta. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros para siempre. Por otro lado, mi madre, Linda, se encuentra ahora mismo en una situación económica y personal desesperada. Resulta que Chloe, en medio de sus delirios de grandeza y su ambición sin límites, convenció a mi madre de que pusiera su propia casa familiar como aval para un préstamo personal de alto riesgo en un banco local. Chloe decía que iba a montar un negocio de moda exclusivo en línea, pero en realidad se gastó todo el dinero del préstamo en viajes de primera clase, ropa de diseñadores europeos y fiestas privadas con sus nuevos amigos de la alta sociedad. Ahora el banco está a punto de ejecutar la garantía hipotecaria y Linda está a punto de perder el único hogar donde ha vivido los últimos 30 años de su vida. Chloe no responde a ninguna de sus llamadas desesperadas y se ha mudado definitivamente con el tipo que conoció en el bar nocturno, dejando a mi madre sola con todas las deudas acumuladas y el riesgo de quedar en la calle. Linda me llamó anoche por teléfono llorando de forma desconsolada, casi gritando por el auricular. Me rogó que la perdonara por todo lo que me hizo pasar. Me dijo que ella solo quería que sus dos hijas fueran felices a su manera y que ahora finalmente se daba cuenta de que Chloe la había manipulado y utilizado de la peor forma posible. Me pidió, casi me suplicó, que las dejara mudarse conmigo a mi casa de la privada, alegando que es demasiado grande para que yo viva sola y que sería una excelente forma de ahorrar gastos para las tres en estos tiempos difíciles. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, usando las mismas palabras exactas que ella me dio hace meses cuando yo estaba en mi punto más bajo de dolor. Le dije que debía ser una mujer madura y aprender a entender que las decisiones apasionadas y egoístas tienen consecuencias reales en el mundo de los adultos. Le dije que así como ella esperaba que yo entendiera la infidelidad sistemática de Chloe hacia mí, ahora ella debe entender perfectamente que yo valore mi paz mental y mi espacio personal por encima de personas que me traicionaron de la forma más vil. Luego de decir esto, colgué el teléfono y la bloqueé de todas mis redes sociales y de mi lista de contactos. Esta es mi actualización oficial después de 6 meses de haber iniciado este relato en Internet. La vida ha dado tantos vuelcos que a veces me cuesta creer que todo esto pasó en menos de un año. He tomado una decisión muy importante y necesaria para mi salud mental. Vendí la casa de la privada. No quería seguir despertando cada mañana en el lugar exacto donde mi esposo y mi propia hermana me pisotearon y me robaron mi dignidad. Con el dinero obtenido por la venta, sumado a la parte del fondo de jubilación de Mark que me correspondió y las compensaciones económicas que he ido cobrando, me he mudado definitivamente a la ciudad de Seattle. He conseguido un puesto de dirección administrativa en una red de clínicas dentales mucho más grande y prestigiosa, y mi salario actual es excelente. ¿Saben qué es lo mejor de todo este proceso de sanación? Por primera vez en casi 3 años, puedo decir que duermo 8 horas seguidas todas las noches sin despertarme con ataques de ansiedad repentinos o pensando en facturas impagas que se acumulan en la entrada. Mi salud física ha mejorado notablemente. Mi piel tiene un brillo que no veía desde mis 20 años y he vuelto a conectar con amigos de verdad que Mark me había obligado a alejar sutilmente de mi vida durante nuestro matrimonio. Ayer por la tarde recibí una fotografía que me envió una prima lejana que todavía vive en Ohio. En la foto aparecían Chloe y mi madre en el pasillo de un supermercado de descuento. Se ven realmente demacradas y cansadas. Chloe ha perdido por completo ese aire de princesa de cuento de hadas y mi madre parece haber envejecido 20 años en solo un semestre de problemas. Viven ahora en un departamento muy pequeño y húmedo en una zona bastante peligrosa de la ciudad porque es lo único que pueden costear con la jubilación mínima de Linda, ya que el banco finalmente se quedó con su casa familiar.
Se pasan el día discutiendo a gritos y echándose la culpa mutuamente de su ruina actual, según me cuentan los pocos familiares que todavía se dignan a dirigirles la palabra. Mark, por su propia parte, está viviendo ahora mismo en el sótano de la casa de sus padres ancianos. Trabaja en un puesto de comida rápida de un centro comercial para poder cubrir los pagos obligatorios de la manutención y las deudas legales que todavía tiene conmigo. A los 35 años, ha vuelto exactamente al punto de partida de su vida, pero ahora lo hace sin amigos leales, sin una esposa que lo apoye y con un historial profesional y personal que nadie en la industria quiere tocar ni con un palo de 10 metros. He aprendido una lección muy valiosa y dolorosa en todo este proceso de reconstrucción personal. La verdadera familia no es necesariamente la que comparte tu tipo de sangre o tu apellido, sino la que te sostiene con firmeza cuando el mundo entero se cae a pedazos a tu alrededor. La lealtad es una elección consciente que se debe hacer todos los días del año, y si alguien decide no elegirte a ti, tú no tienes absolutamente ninguna obligación moral de rescatarlos de las llamas del incendio que ellos mismos encendieron con su egoísmo. Gracias a todos los que me han leído durante estos meses y por haberme dado la fuerza necesaria para no rendirme cuando estaba en mi punto más bajo de desesperación. La vida sigue adelante con fuerza, y les aseguro de todo corazón que la vista desde aquí arriba es simplemente hermosa. Pero la historia no terminó ahí, porque hace apenas 2 semanas ocurrió algo que me dejó sin palabras y que demuestra que el karma nunca deja de girar hasta que termina su trabajo por completo. Recibí una notificación legal de que Chloe intentó demandarme por supuesta difamación, alegando que mis publicaciones en este hilo de internet arruinaron su reputación y sus posibilidades de conseguir un empleo digno. Cuando mi abogado, Robert, se enteró de esto, simplemente se echó a reír por teléfono. Me dijo que Chloe no tenía ni la más remota posibilidad de ganar porque todo lo que yo escribí aquí está respaldado por los documentos oficiales del juicio de divorcio, los cuales son registros públicos. Chloe tuvo que retirar la demanda en menos de 48 horas cuando Robert le advirtió que si seguía adelante, nosotros presentaríamos una contrademanda por acoso procesal y exigiríamos el pago de todos mis honorarios legales adicionales. Fue el último intento desesperado de mi hermana por sacarme algo de dinero ahora que se encuentra en la miseria más absoluta. Me dolió ver hasta dónde puede llegar la falta de escrúpulos de alguien que creció en el mismo hogar que yo, pero al mismo tiempo me dio la confirmación final de que hice lo correcto al cortarlas de mi vida para siempre. Ahora, mientras disfruto del clima fresco de Seattle y de mi nueva independencia, miro hacia atrás y me pregunto cómo pude ser tan ciega durante tanto tiempo. Pero luego me perdono a mí misma, porque entiendo que mi ceguera fue producto de mi capacidad de amar sin condiciones, algo de lo que Mark y Chloe carecen por completo. Ellos viven en un mundo de sombras y engaños, mientras que yo he salido a la luz con más fuerza que nunca. Mi madre sigue enviando correos electrónicos desde cuentas nuevas que yo bloqueo sistemáticamente, pidiendo clemencia por su situación de salud, pero ya no caigo en sus trampas emocionales. Mi compasión tiene límites, y esos límites se llaman respeto propio. Muchos usuarios en el hilo me han preguntado cómo he logrado reconstruir mi confianza en los demás después de una traición de este calibre. La verdad es que no es fácil y requiere mucho trabajo interno. He estado yendo a terapia 2 veces por semana desde que me mudé a Seattle. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que lo que pasó no fue mi culpa. Yo no fui la causante de la infidelidad de Mark ni de la envidia patológica de Chloe. Ellos tomaron sus propias decisiones como adultos responsables, y mi único error fue confiar en las personas que se suponía que debían protegerme. Es un proceso lento, pero cada día me siento un poco más segura de mí misma y de mis instintos. Otra cosa que me han preguntado es qué pasó con el perro de raza que teníamos en la casa de Ohio. Su nombre es Cooper, un Golden Retriever hermoso que era mi única compañía en las noches que Mark me ignoraba. Cuando me mudé, me lo traje conmigo por supuesto. Mark intentó reclamarlo durante el juicio solo para molestarme, pero como yo tenía todas las facturas del veterinario y los recibos de la comida a mi nombre, el juez ni siquiera consideró su petición. Cooper ama Seattle, le encanta correr por los parques verdes y parece estar mucho más feliz ahora que no hay gritos ni tensiones en la casa. Él también sabe quiénes son las personas buenas. Hace unos días me encontré con un antiguo vecino de Ohio que estaba de visita en Washington. Me contó que la mansión de la privada donde vivíamos ha cambiado de dueños 3 veces en los últimos meses. Parece que la casa tiene una energía extraña después de todo el escándalo. También me confirmó que Mark ha sido visto en el pueblo intentando vender sus pocas pertenencias restantes en ventas de garaje improvisadas.
Es triste ver a un hombre de su edad caer tan bajo, pero luego recuerdo los correos electrónicos donde se reía de mi cansancio y mi lástima desaparece instantáneamente. Chloe, por su parte, parece haber desaparecido de las redes sociales por completo. Mi prima me dice que después de que el tipo del bar la dejó, intentó contactar a varios de sus exnovios de la secundaria, pero nadie quiso saber nada de ella. La reputación de rompehogares y estafadora de hermanas se corre rápido en una ciudad pequeña. Ahora ella tiene que enfrentarse a la realidad de que su belleza física, que era lo único que valoraba, está empezando a marchitarse bajo el peso de la amargura y la falta de recursos. Mi madre, Linda, intentó contactar a mis suegros para que ellos intercedieran por ella conmigo. Mis suegros, que son personas mayores y muy correctas, quedaron horrorizados cuando se enteraron de lo que su hijo le había hecho a su propia esposa y cómo su consuegra lo había apoyado. Ellos me llamaron personalmente para pedirme perdón en nombre de su familia y me aseguraron que han cortado todo apoyo financiero a Mark hasta que él demuestre que ha cambiado de vida de forma honesta. Fue un alivio saber que incluso la familia de Mark reconoció la verdad de los hechos. A veces me preguntan si alguna vez volveré a casarme o a tener una relación seria. Mi respuesta es que no tengo prisa alguna. En este momento, mi relación más importante es conmigo misma. Estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, a viajar sola, a cenar en restaurantes elegantes sin necesidad de alguien al otro lado de la mesa y a valorar mi libertad por encima de todo. Si algún día llega alguien que sume paz a mi vida y no drama, tal vez lo considere, pero por ahora, mi independencia es mi tesoro más preciado. Esta experiencia me ha transformado en una mujer mucho más fuerte, pero también más cautelosa. Ahora sé que el mal no siempre viene de extraños en la calle, sino que a veces duerme a tu lado o se sienta a tu mesa en las cenas de Navidad. Pero también sé que tengo la capacidad de sobrevivir a lo peor y salir adelante con la frente en alto. He recuperado mi futuro, mi dinero y, lo más importante, mi voz. Ya no soy la Ashley que pedía permiso para existir o que se sentía culpable por el éxito de los demás. Quiero cerrar este relato agradeciendo una vez más a todos los que se tomaron el tiempo de leer estas miles de palabras. Escribir esto fue mi forma de terapia y leer sus comentarios de apoyo fue el combustible que necesitaba para seguir adelante en los días más oscuros. Si alguien que está leyendo esto se encuentra en una situación similar, por favor, busca ayuda. No estás sola y no es tu culpa. La traición duele, pero no tiene por qué ser el final de tu historia. Puede ser, como lo fue para mí, el comienzo de algo mucho más grande y mejor. El karma a veces parece que se toma su tiempo, pero cuando llega, lo hace con una precisión quirúrgica que no deja lugar a dudas. Ashley pasó de ser la cajera automática personal de su esposo a recuperar su vida, su dignidad y su futuro. ¿Ustedes qué habrían hecho en su lugar? ¿Habrían tenido piedad de la madre al verla perder su casa o creen que ella recibió exactamente lo que sembró con su complicidad? Las respuestas a esas preguntas definen quiénes somos nosotros también. Por ahora, Ashley está feliz, está segura y, por primera vez en su vida, está realmente libre. Para finalizar este largo viaje por mi propia historia, quiero compartir un último detalle que ocurrió hace apenas 48 horas. Recibí una carta escrita a mano que llegó a mi nueva oficina en Seattle. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de Mark de inmediato. Era una carta de 5 páginas llena de disculpas, lamentos y promesas de cambio. Me decía que Chloe lo había destruido psicológicamente, que mi madre lo había presionado para seguir con el engaño y que él daría cualquier cosa por volver a ese martes lluvioso y cambiar sus decisiones. Me senté en mi escritorio, leí la carta completa con una calma glacial y luego la pasé por la trituradora de papel sin derramar una sola lágrima. Las palabras de Mark ya no tienen poder sobre mí. Las promesas de un hombre que te roba mientras duermes no valen ni el papel en el que están escritas. Ese fue el cierre final que necesitaba. No hubo confrontación, no hubo gritos, solo el sonido del papel siendo destruido por las cuchillas metálicas. Ahora miro por la ventana de mi oficina el horizonte de Seattle, con el Space Needle a lo lejos y el sonido de la lluvia golpeando suavemente el cristal. Siento una paz que es casi física. He aprendido que la venganza más dulce no es hacerles daño, sino vivir una vida tan plena y feliz que su existencia se vuelva irrelevante para ti. Y yo, finalmente, he alcanzado ese estado de gracia. Mi prima me comentó en un último mensaje que mi madre ha empezado a decirle a todo el mundo en el pueblo que yo me he vuelto loca por el dinero y que Seattle me ha corrompido el alma. Me da risa. Si ser libre, exitosa y no permitir que me roben es estar loca o corrupta, entonces acepto esos términos con mucho orgullo.
Prefiero estar loca en Seattle que ser una santa pisoteada en Ohio. A todos los que han seguido este hilo, les deseo que nunca tengan que pasar por algo así. Pero si la vida les pone una prueba similar, recuerden a Ashley. Recuerden que siempre hay una salida, que la ley puede estar de su lado si recolectan las pruebas adecuadas y que el sol siempre vuelve a salir, incluso después de la tormenta más oscura de traición familiar. Mi historia ya no es una de dolor, sino una de triunfo. Y con ese sentimiento de victoria absoluta, me despido definitivamente. La vida es demasiado corta para gastarla con personas que no merecen ni tu tiempo ni tu energía. He recuperado mi nombre, mi crédito financiero, mi casa y mi alma. No necesito nada más. El capítulo de Ohio está cerrado bajo 7 llaves y la llave ha sido arrojada al fondo del océano. Gracias por acompañarme en este proceso de liberación. Sean felices, sean fuertes y, sobre todo, nunca permitan que nadie apague su luz para encender la suya propia. La justicia poética no es solo que ellos terminen mal, es que tú termines bien. Y yo, Ashley, estoy mejor que nunca. Fin de la historia. Fin del hilo. Gracias por escuchar estos susurros que finalmente se convirtieron en un grito de libertad. Adiós.